Es Marta Reguilón, trabajo en Eurovértice Consultores, creo que ya conocéis la empresa. Estamos llevando la agenda urbana de Jumilla y también ahora la gestión del proyecto piloto de la agenda urbana. Y trabajo en concreto en el departamento de medio ambiente. Yo soy ingeniera del medio natural y llevo un par de años en Eurovértice y en este tiempo pues, me he centrado sobre todo en la redacción de proyectos y en la gestión de proyectos relacionados con la renaturalización de ciudades, con la biodiversidad urbana, además de otros temas, y también en la agenda urbana, que como sabéis es un documento estratégico muy transversal y que en muchos de sus objetivos menciona el medio ambiente. Y entonces nos parecía también importante intentar profundizar un poco más en este tema. En cuanto al contenido que voy a tratar, voy a empezar un poco enmarcando todo esto, también por la naturaleza de la empresa, que es una empresa especializada en financiación europea, en el contexto europeo, en oportunidades de financiación también dentro de la legislación europea, que al final, pues, aunque repasemos cosas de medio ambiente que podemos hacer en Jumilla, también es importante saber cómo podemos financiarlas. Luego, un poco en la parte más teórica de la renaturalización de ciudades, de los servicios ecosistémicos que esta puede proporcionar para los habitantes, para el medio ambiente. En el concepto de ciudades biofílicas también, que es no sé si ya Jaume os lo comentó en la charla de urbanismo táctico, pero es un concepto que se está usando mucho ahora también para diseñar ciudades. Repasaremos un poco la renaturalización dentro de la agenda urbana, también hasta ahora qué cosas incluidas con la renaturalización están incluidas en el plan de acción y también qué podríamos incluir. Hablaremos sobre la biodiversidad urbana y los beneficios de usar biodiversidad autóctona en los jardines y parques públicos. Y luego una parte un poco más práctica de intervenciones concretas para renaturalizar zonas urbanas, cómo abordarlas, sobre planificación urbana y biodiversidad, qué tipo de documentos también podemos poner en marcha para tener una estrategia y un criterio para diseñar, para empezar a diseñar. Algunos métodos para monitorear y medir los niveles de infraestructura verde, y luego he traído también unos mapas para intentar, a ver qué tiempo nos queda, yo creo que nos sobrará tiempo, pero para intentar un poco pensar, repensar qué cosas podríamos mejorar en la ciudad y qué cosas quedan por hacer. Yo os voy a dar un poco mi visión desde la consultoría. Entiendo que muchas de estas cosas a lo mejor pensáis que tienen sus dificultades de implementación y vosotros desde la perspectiva de la gestión municipal seguro que podéis dar otra visión. Entonces, en cualquier momento que me queráis interrumpir o que queráis hacer cualquier pregunta o aclaración, pues me decís. Como os decía, voy a empezar hablando un poco sobre el contexto europeo. Seguro que os suena el European Green Deal o Pacto Verde Europeo, que es el conjunto de propuestas que ha puesto en marcha la Comisión Europea para cumplir con los objetivos climáticos de reducir el 55% de los gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Este documento tiene objetivos relacionados con, como veis, bueno, el aire fresco, el agua, la renovación y la eficiencia energética de los edificios, conseguir comida, alimento sano y que todo el mundo se pueda permitir, más transporte público, energía más limpia, productos que duren más tiempo, que puedan ser reciclados, que puedan ser renovados. También tiene una parte de conseguir un mercado laboral a prueba de cualquier cosa, que no pase como ha pasado ahora con el coronavirus, y luego una industria competitiva y resiliente, que sea capaz de adaptarse y que no sea muy vulnerable a los cambios que pueda haber. Este documento es el bote salvavidas para salir de la crisis del COVID y por eso la Comisión ha dedicado un tercio de las inversiones del presupuesto plurianual a financiar este plan. Y también ha pedido a los países europeos que aseguren que por lo menos el 37% de las inversiones relacionadas, de las inversiones de los próximos años estén en línea con esta estrategia y vayan en línea con los objetivos climáticos. De este pacto salen muchas estrategias y legislación y muchas de ellas están relacionadas con la renaturalización, con el medio ambiente y con la biodiversidad. Algunas de estas son la Ley Europea del Clima, el Pacto Europeo por el Clima, la Estrategia Industrial Europea,
el plan de acción para la economía circular, la estrategia de la granja a la mesa, la estrategia para la biodiversidad para 2030, la nueva Bauhaus. Todos estos documentos pues, son bastante teóricos, pero sí que os pueden dar están disponibles en todos los idiomas y pueden dar una idea de lo que quiere de nosotros la Comisión para los próximos años y de dónde van a venir también las ayudas. En concreto, la estrategia sobre biodiversidad para 2030 me parecía importante también pasar por ella, hablando de este tema, porque el lema de la estrategia es Bringing Nature Back into Our Lives, o sea, devolver la naturaleza a nuestras vidas. Y aquí se ve que en esta estrategia hay también una parte muy importante de las ciudades, porque al final nosotros vivimos en las ciudades, la mayoría de la población. Entonces, además de otros criterios, de otros objetivos que tienen más que ver con los espacios naturales, como establecer una red más amplia de espacios protegidos, poner en marcha un plan de recuperación para la naturaleza, medidas que puedan permitir el cambio, un cambio transformador, e introducir medidas para hacer frente al desafío mundial de la pérdida de biodiversidad que se viene observando en los últimos años. Hay muchos objetivos muy concretos relacionados con la ecologización de las zonas urbanas y periurbanas, que tienen que ver con renaturalizar las ciudades y con lo que hoy vamos a tratar. También quería hablaros del programa LIFE, que es el mayor instrumento financiero relacionado con el medio ambiente y con el cambio climático de la política comunitaria. También en Eurovértice somos bastante especialistas y tenemos bastante experiencia en esto, y me parecía también importante que lo conocierais un poco más, porque al final podéis tener una idea que os parece muy utópica o que os parece que no se podría llevar a cabo, y a lo mejor hay una línea dentro del programa LIFE que permite financiarla. LIFE se encarga sobre todo de financiar proyectos demostrativos que pongan en prácticas innovadoras o para desarrollar buenas prácticas y que permitan mejorar el estado del arte sobre lo que ya se viene haciendo en la Unión Europea, y permitan pues, también que puedan ser replicadas en otros países europeos y que puedan permitirnos avanzar hacia los objetivos que marca la legislación. Aunque no todas las necesidades se pueden cubrir con LIFE, sí que permite también el encuentro al dar oportunidad de participación tanto a entidades locales como a empresas, como a organismos de investigación, a ONGs. Permite también trabajar con actores con los que normalmente no podríamos trabajar y también intercambiar conocimiento e intercambiar buenas prácticas. Y esto favorece y acelera los cambios. Tiene 4 subprogramas: el subprograma de naturaleza y biodiversidad, que está bastante relacionado también con la red Natura, aunque también tiene alguna línea de ciudades, de mejora de la biodiversidad urbana. El programa de economía circular y calidad de vida, que tiene líneas relacionadas con el agua, con el suelo, con el aire, y también muchas de estas permiten financiar acciones dentro de las ciudades. El subprograma de acción por el clima, que tiene una parte de mitigación, una parte de adaptación y también una parte de gobernanza, que puede ir relacionada, por ejemplo, con la concienciación, con la participación ciudadana, con intentar que los habitantes sean más partícipes del cambio. Y ahora, el año pasado, se aprobó un nuevo subprograma de transición a energías limpias, que antes estaba financiado por el programa Horizonte 2020 y que ahora forma parte de LIFE, y que además tiene una cofinanciación muy alta. Normalmente la subvención de los otros subprogramas son en torno al 60%, un poco más alta para el de biodiversidad, y el de transición de energías limpias es mucho más amplia, o sea que también es una oportunidad para llevar a cabo acciones, por ejemplo, de eficiencia energética de edificios o de renovación de edificios que a lo mejor no podríamos llevar a cabo hasta ahora. Son convocatorias anuales y, como os decía, da cabida a cualquier tipo de entidades y permite consorcios amplios que pueden ser tanto nacionales como transnacionales entre todos los países europeos. Ya metiéndonos un poco en la renaturalización de ciudades, como sabéis, la mayoría de la población vive en ciudades. Actualmente los indicadores dicen que
que en torno al 72% de la población mundial está concentrada en los centros urbanos. Y según se ve el crecimiento en los últimos años, se espera que esto siga aumentando. Esto significa que en torno al 2050 se espera que el 80% de la población europea viva en las ciudades. Esto va a tener consecuencias, y ya está teniendo consecuencias, en muchos ámbitos que nos afectan a todos y a todas, como por ejemplo el efecto isla de calor. Se ven en las principales ciudades europeas que en el centro de las ciudades, si comparamos con la periferia, a lo mejor hay diferencias de en torno a 15 grados del centro de la ciudad al entorno que la rodea, y eso tiene muchas consecuencias también para enfermedades, para muertes prematuras, también las diferencias entre muertes en los pueblos y en los centros urbanos son bastante distintos. Enfermedades infecciosas también se espera que aumenten, ya lo hemos visto con el coronavirus también, los indicadores de los niveles de contagios que había en las ciudades, pues al final cuanta más gente, más propagación de los vectores de infección. El alto consumo energético también, al final, al aumentar la temperatura de las ciudades, esos edificios también tienen que mantenerse fríos, ya estamos viendo ahora con el calor que hace aquí. Al final eso tiene un coste, que es un coste energético económico y también para el cambio climático. También hay consecuencias para el empeoramiento de la calidad del aire. Cuantas más personas, también más desplazamientos, más vehículos privados. Eso tiene consecuencia para la salud y para el cambio climático, otra vez. Los niveles de ruido y la contaminación del agua. En España existe la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y la Conectividad y la Restauración Ecológica, que se aprobó hace un par de años, y que concibe la infraestructura verde como una red ecológicamente coherente. Esto significa no hablando solo de infraestructura verde urbana, pero también teniendo en cuenta todo lo que le rodea, que al final lo que hagamos dentro de la ciudad tiene que estar conectado con el entorno y tiene que existir una coherencia y una conexión que permita también a las especies pasar de unas zonas a otras, de zonas naturales a zonas seminaturales. Y esta estrategia dice que tiene que estar diseñada y gestionada para conservar los ecosistemas y también para mantener los servicios que estos proveen. Tiene una parte muy importante que subraya la infraestructura verde urbana. Y en cuanto a esta red, nos dice que no debería estar centrada solo en introducir elementos puntuales en el entorno, en plantar un árbol aquí, una maceta allá, sino que tiene que estar pensada como una red, como un conjunto de elementos que tengan sentido y que haya una conexión y que entre ellos puedan funcionar de forma integral. Aquí, por ejemplo, vemos que hay tanto el río como pues, algunas charcas, vías verdes, acequias, todo tiene una conexión y todo está pensado como alejándonos un poco el zoom e intentando ver qué queremos en la ciudad. Se ha demostrado que la infraestructura verde tiene también repercusión para la mejora de la cohesión social, que además de aumentar la biodiversidad también tiene beneficios para la mejora de la actividad cívica, también sirve para crear un sentimiento de comunidad. Al final, tener un parque o tener una zona de encuentro entre un barrio o una comunidad permite que los distintos habitantes de ese barrio se puedan encontrar y puedan hacer más vida conjunta, y se han demostrado incluso niveles de reducción de la delincuencia en estas zonas. Esto, pues existe bastantes teorías que intentan explicar por qué esto pasa. Algunas van desde que nuestra memoria genética tiene ya, pues hemos crecido, hemos evolucionado con el concepto de nuestros ancestros de ver el árbol como un elemento de protección, de recursos, de protección contra depredadores. Pero bueno, desde un punto de vista un poco más empírico, se agrupan todos estos servicios que la naturaleza provee en 4 grupos. Esto es llamado los servicios ecosistémicos, que seguro que os sonará.
y que se dividen en 4 grupos. Los servicios de aprovisionamiento, que son todos los bienes que la naturaleza nos provee, que pueden ser pues, los alimentos, las materias primas, incluso las medicinas, el agua potable. Luego los servicios de regulación, que tienen más que ver con cómo los ecosistemas, el funcionamiento de los ecosistemas, y esto, pues, por ejemplo, la regulación del clima, la regulación del agua, de la escorrentía, de la erosión, el control de las enfermedades y de las plagas, la polinización, la moderación de los elementos extremos, como las inundaciones. Luego están los servicios culturales, que son intangibles la mayoría de ellos, y pueden estar relacionados pues, con la salud física y mental, con proporcionar elementos de recreación para el disfrute de todos los ciudadanos, con los valores estéticos y con los valores espirituales y religiosos incluso. Y luego están los servicios ecosistémicos de sostenimiento, de soporte, que son la base de todos los demás, sobre los que se forman los demás y también en los que se apoyan. Y estos son, por ejemplo, la formación del suelo, la fotosíntesis, el ciclo de los nutrientes. Y todos estos servicios tienen también relación con componentes del bienestar humano, y ahí se relaciona pues, el impacto tan importante que el medio ambiente tiene para todos y para todas. Por ejemplo, pues no podemos sentirnos seguros en un entorno si no tenemos unos servicios de alimento, un control de la erosión, una regulación del clima, si somos muy vulnerables a los procesos extremos. Tampoco podemos cubrir nuestras necesidades básicas si no tenemos una polinización que permita el cultivo de alimentos, por ejemplo. E incluso los servicios culturales, si no tenemos espacios, si todas nuestras ciudades fueran hormigonadas, si no pudiéramos ver verde a nuestro entorno, no podríamos muchas veces encontrar tampoco espacios para el ocio, para la recreación, incluso eso, espirituales. No es lo mismo una ermita en lo alto de una montaña que una ermita en medio de una ciudad. No sé qué pensáis, por lo menos para mí. Y luego, en cuanto a los servicios ecosistémicos ya más centrados en el espacio urbano, por ejemplo, para la adaptación al cambio climático, son muy importantes los espacios verdes para la prevención de inundaciones, para la regulación de escorrentías. Se ve mucho con las danas también. No sé si en Jumilla habéis tenido muchos problemas con inundaciones, con ramblas, pero cuanto mejor conservadas estén las ramblas, por ejemplo, más beneficios nos da para prevenir las inundaciones. Reducen riesgos derivados de las inundaciones y regulan las avenidas. Un parque con más vegetación, al final el suelo está más retenido y los desprendimientos son mucho menores que si es un solar vacío y con mucha erosión. También los espacios verdes permiten la regulación térmica y la disminución de las islas urbanas. Supongo que si habréis viajado a lo mejor a ciudades muy renaturalizadas. Yo hace un par de semanas estuve en Barcelona y se veía muchísima diferencia entre los barrios a lo mejor que tienen más zonas verdes, que estaba como una sensación de, pues al final no es solo la sombra, es la humedad, toda la sensación de estar un poco en un oasis dentro de una ciudad, que si te vas a barrios estrechos donde no hay ningún tipo de verde, y se nota muchísimo la diferencia de temperatura. También la mejora de la permeabilidad ecológica, que al final con la subida de las temperaturas se espera que muchas especies tengan que moverse también, que desplazarse y seguir un poco pues, buscando los requerimientos que necesitan. Y introducir estos espacios en las ciudades pues, también permite a las ciudades encontrar refugio si necesitan moverse y necesitan buscar otros nuevos hábitats. En cuanto a la mitigación del cambio climático, como sabéis, los árboles pues, hacen efecto sumidero y permiten mejorar el secuestro de carbono, y también reducen las emisiones de carbono provenientes de los vehículos privados, bueno, de cualquier tipo de vehículos, por la movilidad sostenible,
cuantos más paseos y más carriles bici, pues eso también permite reducir las emisiones del transporte. Y también, como os decía, para la reducción del consumo de energía, que además de una mejora económica, también incluir, por ejemplo, cubiertas verdes o fachadas verdes permite que los edificios estén más refrigerados y no necesiten tanta refrigeración. Para la calidad ambiental, un aumento en las zonas verdes también permite mejorar la calidad del aire, la calidad del agua, reducir los niveles de ruido, también pues por este oasis, este efecto de microambiente dentro de la ciudad. Permite mejorar los valores del suelo agrícola también, incluso podemos repensar las ciudades hasta el punto de que podamos cultivar nuestros propios alimentos, controlar la erosión del suelo. Y para la mejora de la biodiversidad, pues también da espacio a muchas especies y da espacio a la vida silvestre y a la biodiversidad. Y también permite incrementar la biocapacidad o la resiliencia, que os sonará, la capacidad de un ecosistema de recuperarse ante algún disturbio. Para la mejora de la salud y del bienestar, pues además de la mejora estética, que creo que es obvia, también ofrece recursos para la práctica del deporte, para el ocio, para espacios también de encuentro para la ciudadanía, para el bienestar espiritual. Genera recursos para la formación y la educación, como me decías, pues es muy importante también que desde los departamentos de juventud, de otros departamentos no específicamente relacionados con el medio ambiente en los ayuntamientos, pues permita aprovechar estos espacios y crear recursos para poner en marcha iniciativas también para la educación y para la formación. Genera recursos comunitarios y permite a la ciudadanía implicarse también en el cambio que quieren ver en las ciudades, y mejora también el sentimiento de pertenencia y de identidad. Y también, pues lo que os comentaba, de incluso ir a un paso más allá y permitir aprovechar también suelo urbano para cultivar nuestros propios alimentos y intentar, pues un poco lo que busca el Pacto Verde también, de ir hacia una agricultura y una alimentación más de cercanía. Aquí os he puesto algunos datos, no sé si lo veréis bien. Estos son unas encuestas europeas que, bueno, supongo que también en otras zonas de Europa a lo mejor tienen otra concepción de las zonas verdes, que también es muy dependiente de los lugares específicos, pero estas encuestas, que son francesas, decían que un aumento del 10% de espacios verdes mostraron un aumento de la esperanza de vida de 5 años en las personas. También una reducción de dolores de espalda en más del 30%, de los trastornos de ansiedad también en más del 30%, de las depresiones en un 25%, del asma, de los derrames cerebrales, de las migrañas. Estos datos son científicos, al final pues fue una muestra bastante pequeña, pero que sí que nos pueden dar una idea de que de verdad hay un impacto y que está comprobado. También la promoción de la actividad física se triplica si hay espacios verdes en las ciudades. La gente parece que está más dispuesta a salir a la calle, a moverse, a ir en bici, a andar, y además para la mejora de la calidad del aire, que al final son nuestros pulmones, el aire que respiramos, también se demostró que aumentar el arbolado pues puede retener hasta 5,4 toneladas de CO2 y 20 kilogramos de polvo cada año. Esto, al final, la conclusión es que 7 de cada 10 europeos elegían su lugar de vida en función de la proximidad al verde. Esto significa que introducir espacios verdes en nuestras ciudades también es una oportunidad para atraer población al municipio, desarrollar la economía local y intentar pues, atraer a más gente a vivir en nuestra ciudad.
Las encuestas también, estos datos son nacionales. Dicen que dedicamos en España un 2,9% del presupuesto municipal al mantenimiento de los espacios verdes. No sé la verdad cuánto será este indicador en Jumilla, ni si os parece mucho, si os parece poco, un poco por comparar este gasto con la limpieza viaria. La limpieza viaria son unos 45,5 euros por habitante y este gasto anual sería de 26 euros por habitante. Teniendo en cuenta todos los beneficios y todos los servicios que los ecosistemas nos proveen, que acabamos de comentar, a mí sinceramente también me parece poco. Saber que sí, claro que hay otras cosas muy importantes también para las ciudades y que tienen prioridad, pero que también es algo muy clave y que, como hemos visto, es un tema muy transversal que puede tener un impacto en otros muchos departamentos y en otras muchas partes del municipio. Y aquí entra también un poco el concepto de ciudades biofílicas. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero fue un concepto del que habló este hombre, que tiene un libro, Edward Osborne Wilson, y que define la biofilia como la pasión por todo lo viviente. Dice que es una pasión, que no es un producto lógico, que nuestra evolución nos ha llevado a necesitar el contacto de la naturaleza y a necesitarlo desde un punto de vista físico y mental, y que esto hace que no podamos tener una vida plena sin ese contacto. Y dice que la biofilia no está en el yo, sino que es parte de nuestra personalidad, es parte de algo muy integral nuestro y que necesitamos, y es el impulso de asociación que tenemos a otras formas de vida, igual que a socializarnos con otras personas, también a socializarnos con otros seres vivos, a vivir en comunidad con otros seres vivos. Y esto dice pues que las ciudades biofílicas no deberían ser como vivir dentro de entender las ciudades como lugares donde se puede encontrar la naturaleza, sino vivir dentro de la naturaleza, sentirnos parte de ella y que colocar la naturaleza como en el centro de toda la planificación, que sea un punto clave para diseñar las ciudades. Y muchas ciudades europeas y mundiales ya se están adhiriendo a estas iniciativas y un poco a este concepto, están viendo la necesidad de que para que haya un cambio la naturaleza tiene que ser una parte clave de él. Y se ha creado también una red de ciudades biofílicas que podéis consultar, se llama Biophilic Cities. En España está la ciudad de Vitoria y Barcelona, pero en Europa hay bastantes ciudades más que están pues un poco intentando avanzar en esta línea. Y bueno, al final también adherirse a estas redes y crear conexión con otras ciudades, al final el llamado networking y la creación de red de contactos también puede llevarnos a crear muchas oportunidades para el municipio. Pues ya pasando un poco a la parte de la agenda urbana, de la importancia que tiene la renaturalización de las ciudades en la agenda urbana. Creo que ya tenéis bastante estudiados, ya lleváis un tiempo trabajando en la agenda urbana, no creo que sea la primera vez que os cuenten que la agenda urbana tiene 10 objetivos estratégicos que van pues, desde partes ambientales, partes sociales, también objetivos más de gobernanza, de participación, económicos también. Y el medio ambiente, pues un poco de forma pues, como lo que es un concepto transversal, tiene relación con todos ellos, pero sobre todo yo creo con los 4 primeros, con el objetivo de ordenar el territorio. Si tenemos en cuenta pues, esto de las ciudades biofílicas, de la importancia que puede tener la planificación, la biodiversidad urbana y la renaturalización para diseñar las ciudades y para planificarlas, y también que sean coherentes con el entorno que nos rodea. También con el objetivo estratégico 2 de evitar la dispersión urbana, pues si tenemos en cuenta estos datos que decía que los ciudadanos necesitan espacios verdes para vivir, pues si metemos las ciudades dentro del casco urbano, hará que no se nos disperse la ciudad, que podamos conseguir la ciudad compacta que la agenda urbana busca y revitalizar, crear esos espacios de encuentro. En cuanto al objetivo estratégico número 3, para prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia, pues ya os he comentado de estos servicios ecosistémicos relacionados con el cambio climático, con adaptar y mitigar las ciudades
y el objetivo estratégico 4 de hacer una gestión sostenible de los recursos. Pues cuanto más verdes seamos, más sostenibles seamos dentro de la ciudad, también nos permitirá crear estas redes de economía circular. Bueno, y el 5 también de proximidad y movilidad sostenible, pues la creación de carriles bicis, de paseos, de adecuar los entornos de los ríos, por ejemplo. Y bueno, ya en realidad es que con el resto también tiene que ver. No, bueno, digo en general en las ciudades. Y luego en la agenda urbana de Jumilla, en el diagnóstico, estos mapas son sacados del diagnóstico, también seguramente le habéis echado un vistazo al diagnóstico de la agenda urbana de Jumilla. Los indicadores de zonas verdes dicen que ahora mismo Jumilla tiene 5 metros cuadrados de zonas verdes por habitante. La Organización Mundial de la Salud recomienda 10. Aún así, 5 metros cuadrados no está muy mal comparado a los niveles nacionales. O sea, tampoco os deprimáis, no estamos tan mal, pero claro, teniendo en cuenta lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que deberíamos tener, pues sí que estamos un poco lejos. Y sobre todo teniendo en cuenta que aproximadamente un tercio pertenecen a un mismo espacio. Si vemos el mapa de la derecha, que está dividido en secciones censales, vemos que hay algunas que sí que tienen pues esa parte más oscura, que tienen un buen nivel de metros cuadrados por habitantes, que son 10-11 metros cuadrados por habitante. Vemos que hay zonas del casco histórico, bueno, del casco urbano, que directamente tienen niveles de entre 0 y 0,6, o sea, lo que significa que no tenemos prácticamente verde en esas zonas. Y sobre todo teniendo en cuenta que son zonas donde hay tantas casas, pues todos esos habitantes no están teniendo todos estos servicios ecosistémicos que vemos que la naturaleza nos proporciona. Y eso ha hecho que en el diseño del plan de acción se haya dado una parte muy, muy importante a toda la parte a toda la parte ambiental. Vemos que se han detectado muchos problemas relacionados con las zonas verdes, se han identificado retos y se han propuesto bastantes medidas. Y de ahí ha salido el plan Jumilla Más Verde, que todo tiene relación con el cambio climático y con el medio ambiente, pero en concreto con la renaturalización, pues tenéis contempladas la creación de una estrategia local de infraestructura verde, por ejemplo, que sea un documento que permita también avanzar hacia la renaturalización de Jumilla, y también un programa de potenciación del patrimonio natural y cultural del territorio, que también tiene muchas medidas relacionadas con integrar el entorno natural y con acercar también a la población hacia estos espacios que tenéis y que deberían aprovecharse. Esto hace que la mayor parte del presupuesto del plan de acción de la agenda urbana ahora mismo esté destinado a este programa de Jumilla Más Verde. De todas formas, como sabéis, este proyecto piloto de agenda urbana nos va a permitir rediseñar y repensar este plan de acción, y también por eso quería pues un poco que repasáramos cuáles son las acciones que ahora mismo están contempladas, cuáles creéis que faltan en la última parte, por eso también he traído el mapa, un poco pensar si estáis de acuerdo con lo que ahora mismo contempla y si creéis que hay otras necesidades muy importantes que ahora mismo no se habían pensado. Ahora mismo, así para repasar, por si no las tenéis muy en mente, el plan de acción de la agenda urbana de Jumilla contempla el reverdecimiento del Jardín del Caracol e intentar diseñarlo como un espacio multifuncional usando vegetación autóctona y materiales permeables que también permitan pues, disminuir la escorrentía, que no haya problemas cuando haya inundaciones. La mejora de Ronda de Poniente, que intentar también que sea un espacio multifuncional y que sirva de conexión entre el norte y el sur del casco urbano. La restauración paisajística del Jardín Botánico de la Estacada, que creo que también es un espacio bastante característico y bastante especial del municipio, que no tienen muchos otros municipios de la región y que debería ponerse en valor también como reclamo turístico incluso y también como espacio que pueden aprovechar los propios habitantes.
y que permita también mejorar la resiliencia frente a los efectos del cambio climático. El reverdecimiento de la plaza víctimas del terrorismo, instalando un jardín vertical y otros pequeños espacios, como el acceso al Cerro del Castillo, el entorno del Casón, usar jardines de polinizadores y hoteles de insectos para mejorar también la polinización. Crear un plan director para la restauración de la antigua depuradora de Lagunaje. Aquí porque he hecho un vistazo al proyecto, a la idea que teníais, me parece muy interesante introducir también soluciones basadas en la naturaleza. También podría ser un proyecto muy demostrativo que pudiera ser también un ejemplo para otras zonas de la región o de España de cómo restaurar, a lo mejor, depuradoras que ahora mismo no están en uso. Y también actualizar el PAES, el Plan de Acción de Energía Sostenible. Pues pasando un poco a la parte también de biodiversidad, que hasta ahora hemos estado tratando también la infraestructura verde y la renaturalización desde un punto de vista como muy antropocéntrico, ¿no? de poner a las personas en el centro, en lo que necesitamos, cómo nos podemos beneficiar, pero también me parecía importante comentar pues los beneficios que esto tiene para la biodiversidad en general, la biodiversidad, pues la naturaleza en general. La definición más aceptada de biodiversidad es la variabilidad de organismos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Aquí entonces es muy importante el concepto de funcionamiento, de que cada parte del ecosistema ejerza una función, que tenga un papel en todo el entorno. Y eso significa que biodiversidad no es solo el número de organismos que haya más organismos, sino que entre ellos también existan conexiones y puedan funcionar como un único, una parte coherente y que pueda funcionar junta. Es muy fácil decir que este paisaje así tan verde, tan selvático, tiene una alta biodiversidad, pero a veces se nos olvida que hay otros entornos más cercanos a nosotros y a nosotras que también tienen una biodiversidad muy alta y que también necesitan que se conserven. Y también aquí pues tenemos un poco que plantearnos qué es biodiversidad entonces, porque la biodiversidad urbana existe. ¿Qué es la biodiversidad urbana? ¿Tener gatos en las ciudades es biodiversidad urbana? O, por ejemplo, tener ciudades, edificios muy verdes es biodiversidad urbana. Pues no lo sé, a lo mejor este edificio parece muy verde, pero en realidad es una única especie y ni siquiera tiene un papel, a lo mejor es una especie exótica introducida y que no está jugando este papel, este funcionamiento en el ecosistema del que estábamos hablando. Entonces, por ejemplo, tener una maceta en un balcón puede ser biodiversidad urbana, porque a lo mejor esa maceta pues tiene una especie del entorno y está siendo polinizada por una abeja del entorno y eso puede estar aumentando la biodiversidad urbana. Entonces, aquí un poco hay que reflexionar sobre la importancia que tiene la ciudadanía y que tiene el planificador, que tenéis todos vosotros y vosotras, en crear esta nueva biodiversidad, en un poco repensar la ciudad y decir qué vegetación urbana queremos, qué es lo que queremos conseguir. ¿Queremos basarnos solo en criterios estéticos? ¿Queremos que cada elemento que introducimos tenga un papel, tenga un funcionamiento, que todo funcione como una red? ¿O no nos importa mucho? A lo mejor lo único que queremos es un jardín que tenga flores durante todo el año y que haga que vengan turistas a hacerse fotos. Pues bueno, también es lícito. Al final podemos diseñar la ciudad que queremos. Pero no sé, desde mi punto de vista también a lo mejor pues está un poco sesgada también por mis estudios y por mi pasión, pero creo que sería una pena no aprovechar la biodiversidad que tenemos en el sureste ibérico. Es considerado un hotspot de biodiversidad, que se llama, es una de las regiones de Europa con mayor biodiversidad, que a lo mejor desde fuera no puede aparecer porque es un ecosistema un poco más árido, que tiene suelos pobres, pero también eso permite esa diversidad geológica y geomorfológica, esa diversidad de suelos, pues por ejemplo los suelos de yesos,
suelos así muy calizos, la topografía también que tenemos, que es, desde partes muy, muy planas hasta sierras y cumbres con una topografía muy, muy especial. El clima también, esos refugios climáticos que se hacen en estas cumbres y en estas montañas, permite que se creen muchísimos endemismos y que haya mucha variedad de comunidades vegetales que muchas veces no conocemos, que a lo mejor vamos paseando por el campo y no nos damos cuenta de que la hierba que acabamos de pisar es una especie en peligro de extinción y que está siendo estudiada y que es de muchísimo interés para investigadores en Europa. Que también cada uno le da la importancia que quiera y que crea eso, pero no deja de tenerla. Que al final, ¿quiénes somos nosotros también para acabar con una especie que estaba ahí antes de nosotros, al final? Y luego, ya dejando un poco de lado mi opinión y la importancia que yo creo que tiene conservar la biodiversidad, ya no solo desde la visión antropocéntrica y de los beneficios que eso va a tener para nosotros, también es que hay ventajas obvias de usar flora autóctona en las ciudades. Por un lado, que como os decía, el sureste tiene muchísima variedad de especies. Es verdad que no todas son aptas para la jardinería, que hay muchas que a lo mejor no tiene sentido usarlas en jardines o en parques públicos, pero sí que muchísimas de ellas a lo mejor están un poco infravaloradas y no se están usando y sin embargo podrían ofrecernos muchas oportunidades, sobre todo porque son especies que han evolucionado aquí y que están adaptadas a estos suelos, a estos climas, a estos requerimientos, o sea, que tienen requerimientos hídricos. Nada, no te preocupes. Que tiene requerimientos hídricos en línea con lo que tenemos, que aunque vaya a cambiar probablemente por el cambio climático, pero que probablemente estén más adaptadas que unas especies que vengan de otro país o de otra zona europea o del mundo. También al haber evolucionado en este entorno, tiene mayor adaptación a las plagas. Al final se ha evolucionado mientras que sus depredadores evolucionaban también. Y eso hace que muchas veces sean mucho más resistentes a plagas que les puedan afectar. También eso hace que, pues lo mismo, igual que las plagas, proporcionen alimento para muchos polinizadores o refugio para muchas especies de fauna del entorno. Al final eso, por la evolución en sí misma, el entorno ha evolucionado por este funcionamiento de los ecosistemas, han evolucionado juntos y han podido adaptarse y se ha creado una relación. Entonces, introduciendo la flora autóctona en nuestros jardines, podemos también crear hábitats para todas estas especies. También se minimiza el uso de fertilizantes y las necesidades del agua, pues por lo que comentaba, porque son especies más adaptadas y que tienen tanto adaptadas a las características del entorno como a las plagas. También se reduce el riesgo de introducir especies exóticas o enfermedades. En el medio, las especies exóticas invasoras, sabéis que son uno de los principales problemas de la pérdida de biodiversidad a nivel mundial y no deberíamos estar usando especies exóticas en el entorno urbano, porque aunque pensemos que estamos plantando una especie solo en nuestro jardín o solo en un parque público, al final por la polinización, por la reproducción de estas especies, acaba llegando al entorno en muchos casos y acaba desplazando a estas especies tan especiales que hemos comentado que tenemos. Perdona, un amigo mío que tiene abejas dice que se ha tenido que ir de Jumilla con las abejas a otras zonas porque aquí no había... ¿Eso qué pasa? ¿Qué ocurre cuando una ciudad no tiene ese tipo de recurso y tienen que trasladarse para la producción de la miel a otros sitios? Claro, a veces es la consecuencia de lo que estamos haciendo. Es propio de la naturaleza, ocurría ahora antes y ahora no. Yo creo que es imposible saberlo. O sea, claro que el cambio climático está teniendo un papel muy importante, pero
Al final, pues es eso, que si estamos compactando la ciudad, estamos quitando espacio a la naturaleza, a las flores, a la biodiversidad que teníamos en un principio, pues eso hace que pues este movimiento del que hablábamos, que al final las especies se tengan que ir, y eso afecta a la población, a la economía, claro. Es imposible saber si ha sido por el cambio climático, si ha sido por el aumento de las temperaturas o porque se ha creado otro espacio más interesante para estas especies en otro lado, pero yo creo que sería un poco, no tendría sentido pensar que no tenemos nada que ver. Al final, pues somos una población grande que tiene un impacto sobre el medio y que todo lo que hacemos pues tiene una repercusión. Y deberíamos tenerlo en cuenta y actuar en consecuencia, creo. Y luego, en cuanto a flora autóctona, otra de las ventajas, aunque pueda parecer que no, también tiene un valor ornamental y estético, que puede parecer que a lo mejor introducir una especie australiana o una especie, pues palmeras, que a lo mejor no sé, una especie así un poco más interesante, nos puede parecer bonita, pero al final tenemos recursos muy bonitos también en el entorno que pueden incorporarse a las ciudades, que al final la flora mediterránea puede integrarse perfectamente, y un jardín de lavanda o de romero, un jardín de aromáticas, podría meterse en una ciudad, y tiene también una parte muy interesante que además puede estar en continuo cambio, que no es una especie estática, pues una especie tropical que tiene el mismo clima todo el año, que no tiene mucha, no sé, no tiene tampoco mucho interés. Podemos crear un jardín más parecido a lo que vemos cuando nos vamos a la montaña o cuando hacemos una ruta. Y también puede ser una fuente de recursos, poniendo en valor el carácter cultural y la importancia etnográfica que tiene. Pues aquí, por ejemplo, con las viñas, pues intentar también meter eso un poco en la ciudad, que al final pues Jumilla es una ciudad, un municipio de vinos, pues que lo tenga también integrado en el mismo entorno, en el mismo centro urbano, que no se quede solo en que vengan a ver una bodega, que al final, y luego a comer en un restaurante, que se vea de verdad que Jumilla es un sitio con mucha importancia ambiental. Y luego, en cuanto a fauna, también es muy importante la biodiversidad de la fauna en el sureste, a lo mejor no tanto como la flora, pero es muy desigual en función de grupos. Es verdad que a lo mejor no tenemos osos o no tenemos linces, pero bueno, sí, los linces no están. Sí, a lo mejor no tenemos unos mamíferos que a lo mejor tienen en el norte de España como muy característicos y que llaman mucho la atención, pero tenemos, por ejemplo, muchísimas. Jabalíes. Sí, jabalíes también. Eso sí que hay en toda España. Tenemos muchas aves, por ejemplo, en cuanto a invertebrados, que a lo mejor no son un grupo faunístico tan interesante de cara a la ciudadanía, pero que también hay muchísima biodiversidad y que también tienen su papel y su importancia y su derecho a existir. Y reptiles, anfibios. En cuanto a mamíferos, aunque no haya a lo mejor mamíferos súper de cuento, pero los quirópteros, los murciélagos, no sé si sabéis que en el sureste es una de las zonas de España con más biodiversidad en cuanto a murciélagos, que tienen un papel súper importante en los ecosistemas y también en regulación de plagas de mosquitos, por ejemplo, y que pueden tener un papel muy importante en las ciudades también. Se podría realizar, ya que tenemos el término más grande de España, se podría realizar en un sitio adecuado, con zonas para no poder salir ni entrar y tal los animales, una especie de como parque de animales, árboles y parque de no sé, como si fuese un jardín de animales. Como un zoo natural. Sí, exactamente. Pues esa es una de las ideas que quería comentar también luego, pues también que se puede hacer muchas cosas interesantes y un poco distintas. Creativo, romper un poco hacer jardines temáticos. Con lo que se ha estado haciendo siempre, hay claro. que abrirse mucho
a otro tipo de cosas. No ver introducir el verde en las ciudades como poner una plaza y con unos alcorques y plantar 5 árboles que den sombra, pero ya un poco ir más allá y intentar hacer también cosas innovadoras. Arriba quitaron los árboles y la fuente que había. Y entonces pusieron una fuente para animales, pero también la quitaron y los árboles. Y está aquello, pues claro, hace un secano y un calor grandísimo. Sí, que al final pues es verdad que todos esos espacios hay que mantenerlos, hay que tener presupuesto para ello, hay que tener recursos, pero es que si tenemos en cuenta todos los beneficios que nos van a aportar, pues es que a lo mejor compensa, no sé, hay que un poco pensar, ponernos en ese debate, en esa balanza de decir, vale, a lo mejor no son todo beneficios económicos tangibles, pero es que estos servicios ecosistémicos también tienen otros muchos valores que aunque no sean económicos y que incluso pueden tener un beneficio indirecto que sí que sea económico. Y a la salud, claro. Rebajan mucho el calor, todas las zonas húmedas en lo que es la zona urbana. Claro, sí, es que se nota muchísimo. Porque yo estuve hace poco en Madrid y cuando nos acercamos al jardín vertical de CaixaForum nos quedamos muertos. Allí parecía que teníamos el aire acondicionado. Digo, si no me acerco... Y es que es una pared y normalmente dice... Fue alucinante. Me dice mi marido, acércate. Me acerco y bueno, como el aire acondicionado. Y está en una zona en medio de... Sí, no sé si lo conoces, supongo que sí. En medio de la ciudad y bueno, es genial. Sí, sí. Eso quita muchísimo calor. Pues aquí también tiene también que ver con esto, porque al final... aquí veis, esto es París, es un recurso gráfico, pero un poco el plan que querían hacer en una calle. Es verdad que a lo mejor no queremos ahora meter un río dentro de Jumilla, que a lo mejor tampoco es lo más ecológico posible. A lo mejor no es lo más ecológico posible meter un río dentro de una ciudad, pero... sí que se pueden aprovechar muchos recursos y a lo mejor, pues aquí veis, por ejemplo, no simplemente plantar árboles en alcorques, pues hacer una cosa más lineal, que tenga una coherencia, no pensar en elementos, como os decía antes, independientes y dispersos en el territorio, sino crear una red que tenga sentido, pues eso, aprovechar las fachadas, aprovechar todos los espacios, aprovechar los balcones, que a lo mejor son intervenciones que por sí solas no tendrían un gran impacto, pero que si las pensamos juntas y las internalizamos en la toma de decisiones y en la planificación, pues sí que pueden tener un impacto y sí que pueden marcar una diferencia. Y para ello es como también os comentaba, pues me parece interesante alejarnos un poco y pues hacer un poco de, no hacer siempre un zoom y decir qué necesita esta plaza, sino un poco alejarnos, ver el mapa y decir qué tendría sentido aquí, de dónde hace falta, qué zonas hace falta conectar, qué zonas tienen necesidades, también para priorizar las inversiones, para saber aprovecharlas y a internalizar los servicios ecosistémicos y el funcionamiento que todas estas intervenciones pueden tener en la toma de decisiones y también, muy importante, sobre todo en ciudades, hacer partícipe a la ciudadanía y que puedan materializarse a través de procesos de participación ciudadana, porque a lo mejor desde el ayuntamiento se ve una necesidad, pero si luego la vas a implementar y vas a tener quejas todos los días, pues al final vas a tener que quitarla. Entonces es más importante, yo creo, que sean la ciudadanía partícipe desde el principio de todo el diseño, tanto del diseño como incluso de la implementación, que se sientan parte de ello. Pues, por ejemplo, se ven en muchos jardines que cada persona pueda tener un árbol, que nazca un niño y le pongan su plaquita a un árbol, o por ejemplo de la gente también que fallece, pues que un poco honrarles también y crear este tipo de jardines puede ser una idea. Que puede también acercarles y puede hacer que tengan éxito, que es muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, el modelo de infraestructura verde y de soluciones basadas en la naturaleza de la ciudad de Vitoria, que, como os decía, es una ciudad biofílica. Esa es total, Y esa sí que es el ejemplo a nivel nacional y a nivel europeo. Ese es bestial.
de cómo integrar de verdad, cómo pensar la ciudad y poner la naturaleza en el centro. Pero y luego diseñar todo lo demás. El clima y todo. Es verdad que eso es importante, que aquí tenemos unos recursos que... Pero bueno, es que es eso, que no toda, pues que se pueden aprovechar especies del entorno, que a lo mejor no podemos poner un pedazo de, pues un árbol como los de allí, pero... ejemplos muy utópicos. Bueno, también porque aquí, no sé... Bueno, está bien. ¿Qué es eso? Que pueden ser... Que existan otras cosas. Sí, sí. Y que se ha visto, no sé, que en Murcia, por ejemplo, Murcia Ciudad, hay parques con unos árboles monumentales, impresionantes, y que funcionan bien y que, no sé, que tampoco me parece, que creo que aquí no es que no se haya hecho porque no se pueda hacer, sino porque no se ha querido en muchas ocasiones o porque, no sé, o porque no se ha pensado y no se ha demandado también. Falta de recursos económicos, falta de recursos humanos. Y que al final, pues... Y de ideas diferentes, de innovar. Y yo creo que también tenéis la agricultura tan presente y tenéis tantos espacios naturales rodeando las ciudades, como que a lo mejor tampoco se ha visto... Bueno, también en el norte pasa eso, pero... También. No sé. También yo creo que influye eso, que estamos rodeados de montes. Claro, entonces pues a lo mejor no se ve tanto la necesidad de tenerlo en la puerta de tu casa y dices, bueno, pues me doy un paseo y me voy. Y luego ha habido un incremento enorme en gente que se ha ido a vivir al campo. Y más ahora con el COVID. Mucho, y es alucinante la cantidad de casas que se están construyendo, de gente que pasaba el verano, ahora pasar todo el año. No, es que ya vivo todo el año. Entonces eso hay como menos interés o menos atención Sí, pero al final, si se sale fuera es porque dentro no se tiene eso, que a lo mejor poner eso en el centro pues hace que retener la población y que no haya tanta dispersión. Y la ciudad de Vitoria ha conseguido pues eso, diseñar nuevas funciones y crear una infraestructura verde en red. Pensar desde la periferia hasta el centro de la ciudad que cada espacio tiene unas necesidades y que por lo tanto hay que diseñarlo de forma distinta. Tampoco se puede diseñar el mismo tipo de ciudad en el casco histórico, donde hay unos espacios, pues, también distintas necesidades, que en la periferia, donde a lo mejor se puede hacer algo que conecte, por ejemplo, con la biodiversidad, más pensado para las especies que para la ciudadanía, o más pensado para escapar, pero que todo ello forme una red y que tenga sentido. Este plan de infraestructura verde es muy interesante, tiene ejemplos muy chulos, que es verdad que algunos de ellos son un poco utópicos, pues hay que empezar pasito por pasito, no podemos irnos al ejemplo europeo de infraestructura verde, pero sí tenerlo en cuenta. Y ya pasando un poco a intervenciones concretas para renaturalizar zonas urbanas, hablando de jardines y de zonas verdes, podemos, yo creo, distinguir entre por lo menos estos 3 tipos de intervenciones. La creación de nuevas zonas verdes en sitios donde ahora mismo no hay nada, la renaturalización de espacios que ahora mismo existen pero que podrían mejorarse, y luego el aprovechamiento de pequeños espacios para hacer intervenciones o lo que se llama micropaisajes, que a lo mejor no teníamos idea de que pudieran ser aprovechables y sin embargo pueden también ofrecernos oportunidades para poner en marcha acciones que puedan también tener un cambio. Entonces, así algunas cosillas que se me ocurrían para comentaros para la creación de zonas verdes. Pues me parece muy interesante, ya que hemos visto todo esto, todos los beneficios que tiene la flora autóctona, cuando creamos una zona verde intentar un poco recrear los ecosistemas del entorno. No intentar, pues eso, así un poco poner un árbol aquí, un árbol allá, sin que tenga sentido, sino pues fijarnos en lo que vemos en la montaña o vemos cuando damos un paseo a la periferia y que ha salido ahí de forma natural, intentar un poco replicarlo también, y porque si ha funcionado en la naturaleza significa que probablemente también tenga menos mantenimiento, tenga menos necesidades y por sí solo vaya a mantenerse. Y sobre todo, muy importante, considerar el espacio disponible, las necesidades,
los recursos y los cuidados necesarios. Tampoco tiene sentido hacer un oasis, un jardín increíble que luego nos vaya a requerir unas podas o unos tratamientos que se lleven muchísimo recurso y que nos dificulte luego crear otras zonas, porque tenemos que poner todos nuestros recursos en esas. Entonces, yo creo que es muy importante eso, sobre todo pensar qué espacio tenemos y si vamos de verdad a poder mantenerlo y poder luego hacer uso de él. En cuanto a la renaturalización de espacios existentes, pues aquí algunas acciones que se pueden hacer para, pues a lo mejor lo que decíais, de plazas que tengan dos árboles y que ahora mismo no estén funcionando como zona verde, al final estén funcionando como espacio de paso y como mucho de un poquito de sombra. Pues es muy importante eliminar las zonas pavimentadas o por lo menos pavimentos que sean permeables, porque al final una de las ventajas de las zonas verdes, que puede ser pues la adaptación al cambio climático en el sentido de las inundaciones, por ejemplo, una zona pavimentada no nos va a ayudar nada en eso, no nos va a ayudar nada en el control de la escorrentía. Entonces, pues yo creo que es importante que estos espacios sean, pues si no se puede poner arena, gravas o por lo menos pavimentos, aunque sean artificiales, pero que sean permeables y permitan el paso del agua. También ampliar los alcorques. También una de las quejas de la población es que las aceras se rompen por las raíces. Muchas veces esto es porque los alcorques no están bien diseñados para la especie que hemos plantado. Entonces no podemos poner una especie que tenga un crecimiento súper alto o que las raíces sean superficiales pues que busque el agua o que busque la luz, cuando ponemos un alcorque muy pequeño, porque lo que va a pasar es que al final vamos a tener que gastarnos muchísimo dinero, porque tampoco la solución es talar el árbol que ya ha crecido ahí, vamos a tener que gastar muchísimo dinero en arreglar todos los desperfectos que va a causar. Entonces, si desde el principio se piensa en qué especie voy a plantar, qué necesita y es este el espacio necesario para hacerlo, pues se puede hacer. Y en los alcorques que ya están diseñados, pues plantearse si a lo mejor hay que quitar un poco de espacio de acera o quitar un poco de espacio de aparcamiento, que ese es otro tema, para aumentar la acera y dar más espacio también a los árboles. Y también diversificar especies y estratos. Y también para esto, pues pensar en el crecimiento que tiene cada especie. También es bastante común ver, a lo mejor en jardines que tienen como distintas líneas, pues que se ha puesto en la primera línea una especie que crece más alto que la segunda línea. Como que ya se ve que no se ha pensado desde el principio, no se ha visto pues que si se planta una especie que tiene un crecimiento más alto delante de otra que tiene un crecimiento más bajo, al final perdemos la visión del jardín. Nos estamos quedando solo con una línea de plantas y todo lo demás que tiene su riego, que estamos destinando recursos a mantenerlo, no está teniendo ningún sentido. Y eliminar las invasoras. Es verdad que hay especies exóticas que funcionan muy bien en zonas urbanas y que además ahora pues hay también una tendencia a decir que algunas de ellas son muy buen recurso también para adaptarse al cambio climático y que tienen también muchos beneficios para la adaptación al cambio climático, y en ciudades no tienen problema de ser usadas, pero las invasoras sí que deberían ser eliminadas, sobre todo por eso, si estamos rodeados de medio ambiente es un peligro introducir estas especies y que puedan luego tener consecuencias para la biodiversidad. Y luego pequeñas intervenciones o micropaisajes. Esta es a lo mejor una cosa un poco más innovadora y es verdad que muchas veces no tiene mucha buena aceptación por parte de la población. Ahora en Murcia ciudad se está haciendo ahora un proyecto de herbáceas, de renaturalización de taludes con especies herbáceas autóctonas, y es verdad que la población pues no está acostumbrada a ver esas malas hierbas en las ciudades. Entonces da la sensación como de espacios descuidados o se quejan de alergias,
que yo lo entiendo, pero que toda especie pues tiene, incluso yo que soy alérgica también, muchas veces digo, qué bonito y qué importante es, pero no sé si me está gustando. Pues no sé, también hay un poco que es lo mismo, ponerlo en una balanza y pensar si tiene sentido y también pensarlo junto con la ciudadanía, ver si de verdad va a tener aceptación o no, o en qué lugares puede ponerse, en qué sitios no. Pero puede ser muy interesante crear estos alcorques vivos que se llaman, como os decía. Por ejemplo, en la ciudad de Vitoria también se ha hecho una cosa muy interesante, que se han renaturalizado antiguas acequias que ahora mismo no tenían uso y se han creado como pequeños jardines aprovechando esas acequias y dándoles también como el valor cultural que puede tener. Pues a lo mejor en Jumilla tenéis, yo qué sé, pozos o fuentes abandonadas dentro de la ciudad que pueden usarse, a lo mejor una fuente que no se usa con agua, pues que puede usarse como macetero. O, no sé, y meter herbáceas, que a lo mejor no se puede meter un arbusto muy grande, pero se puede meter una herbácea y que también puede tener muchos beneficios. También la creación de setos en zonas, a lo mejor en calles donde no haya mucho espacio, pues no aspirar a meter a un árbol que luego no va a tener espacio para crecer o que luego cuando crezca va a crecer y va a entorpecer, va a meterse en las ventanas de la gente, pues a lo mejor no aspirar a eso, también pensar en crear setos lineales. Cubrir muros con jardines verticales, que como decías, muchas veces parece una pared simplemente, pero que de verdad tiene un impacto y de verdad tiene un impacto desde fuera y desde dentro, para la refrigeración del propio edificio, como os decía. Y luego simplemente el arbolado de alineación, poner una línea de árboles en zonas que ahora mismo no las tienen. Que aunque sean 2 árboles y pueda parecer que no tiene un impacto, pero que sí que lo tiene. Entonces, pues un poco así, haciendo repaso de todo esto, cuando creamos una nueva zona verde, me parece importante pues eso, tener varios pasos. Yo soy bastante estructurada y se me ocurrían estos pasos. Lo primero, pensar qué objetivo queremos, qué queremos conseguir, qué funciones queremos que realice, qué uso va a tener el espacio. Pues a lo mejor si queremos que ese uso vaya a ser plenamente de ocio para la ciudadanía, pues no vamos a meter especies que tengan espinas, o sea, que tengan pinchos, por ejemplo, porque luego los niños puede haber peligro. O si queremos que sea una zona para deporte, pues a lo mejor una prioridad para nosotros es que tenga mucha sombra, que la gente esté haciendo deporte y esté a gusto. Pero sin embargo, a lo mejor si queremos que sea, no sé, una zona de reunión así más, pues no sé, con mesas, pues a lo mejor tampoco hace falta árboles enormes, simplemente algunas, pues incluso un sombraje artificial y luego poner unos setos y crear así un ambiente más. Luego, evaluar las características ambientales. Pues un poco el clima, si es una zona que por edificios a lo mejor no vaya a tener luz, o sea, no vaya a tener luz natural, o que vaya a estar siempre con sombra, o que vaya a estar al revés, que no haya ninguna sombra y que vaya a estar siempre con sol directo, pues a lo mejor hay especies que no van a aguantar eso. Luego las características del suelo también, si vamos a meter suelo, pues tener en cuenta qué grosor va a tener ese suelo, si va a estar compactado, si no, pues especies que vayan a poder sobrevivir teniendo en cuenta ese suelo y la disponibilidad de agua también. Vamos a poder meter un riego por aspersión, vamos a poder meter un riego por goteo, va a ser fácil crear esa instalación, o a lo mejor si es una zona donde no se puede meter ningún tipo de instalación, pues a lo mejor especies que no necesiten mantenimiento, que no necesiten ningún tipo de riego, que aunque no sean muchas, pues las hay. Y luego para el diseño de la plantación y elegir las especies vegetales, para mí es también muy importante siempre priorizar especies autóctonas, aunque sea también las especies exóticas que no sean invasoras sean una opción. Siempre intentar buscar si hay alguna especie autóctona que pueda hacer la misma función, pues es recomendable.
buscar el aspecto decorativo, que al final las zonas van a tener un uso y cuanto más, también tienen que tener una aceptación, cuanto más estéticas sean, mejor aceptación van a tener seguramente. Evitar la creación de zonas ciegas, como os decía, pues esto de tener en cuenta el crecimiento de cada especie, que no se vayan a crear, pues eso, que se pueda ver el jardín completamente y no solo una zona. El marco de plantación, tener en cuenta que estén, pues si queremos que sea un jardín muy compacto o si queremos que sea un jardín así más disperso, más que permita a la gente andar entre ellos, pues a lo mejor además del crecimiento y del porte de esa especie, pues pensar en qué queremos y en cómo lo podemos conseguir. Y recrear la naturaleza, como os decía también, crear distintas alturas y también jugar con las distintas épocas de floración. Intentar que el jardín esté siempre en flor, por ejemplo. Ahí hay calendarios de floración de las especies y podemos estudiarlos e intentar que se solapen para que durante todos los años, no solo en primavera, el jardín esté en flor. A la hora de ya implementarlo y de plantarlo, elegir el periodo de implantación, muy importante, para maximizar la supervivencia de los plantones y también para que haya que invertir menos en el riego, por ejemplo, del principio. Preparar el terreno, adaptar el terreno a lo que vamos a plantar y pensar bien el método de plantación, si hace falta una retroexcavadora o si se puede hacer manual, qué recursos necesitamos. Y qué recursos van a mejorar la supervivencia de las especies. Luego, para el sistema de riego, lo mismo, pensar pues eso, si es por goteo, si es por aspersión, hacer una buena instalación bien pensada para que todas las especies puedan sobrevivir. Y a la hora de mantenerlo también, aunque esto en realidad debería ser un poco también desde el principio, en paralelo con lo anterior, pensar si vamos a ser capaces de mantener lo que plantemos y diseñar las tareas y los calendarios para que no tengamos que actuar cuando el problema ya esté hecho, intentar un poco planificar cuándo vamos a tener que regar, cuándo vamos a tener que podar, intentar que la poda sea mínima o incluso ahora se lleva mucho también eliminar la poda en muchas especies, intentar como que ahora también os quiero enseñar algunas imágenes de eso. Sustituir plantones temporales por praderas de hierbas espontáneas, que como os decía, no siempre tienen mucha aceptación estas malas hierbas como son llamadas, pero también esto va acompañado por un proceso de concienciación ciudadana y de intentar que la ciudadanía comprenda que puede tener algunos... también se habla mucho de los servicios ecosistémicos que os he comentado, pues de los disservicios ecosistémicos, de los ecosystem disservices que se llaman, que son pues que además, o sea, que aunque tengan muchos beneficios también tienen otras desventajas, pero pues que se entienda que eso es una balanza y que a veces esa balanza está más equilibrada, otras menos, pero que a veces que hay que asumir hay que sufrir un poco para lo que nos va a aportar. Intentar utilizar el compost y los abonos naturales ecológicos en lo máximo posible. Y para la gestión de plagas y faunas, pues intentar también buscar métodos de control biológico o por lo menos que sean lo menos perjudiciales con el entorno posibles. Y aquí os quería enseñar algunas imágenes así muy rápido del llamado cambio de paradigma en la gestión del arbolado, que esto no sé si conocéis a Miguel Ángel de Cieza, que es muy conocido por muchos técnicos de otros ayuntamientos, porque él está intentando cambiar la forma en la que los espacios están diseñados, está intentando hacer de Cieza como una ciudad biofílica y pues eso, va un poco basado en esto, en el cambio en el nivel de poda y en la elección del arbolado, pues que a lo mejor tiene más sentido. Ahora mismo a lo mejor se tiende más a un escenario en el que hay muchos árboles pero con un porte muy pequeño, y a lo mejor se debería tender hacia
menos cantidad de árboles, con alcorques más grandes y con mayor dimensión. Y sí que se ha demostrado que una dimensión más alta de los árboles tiene más beneficios, y porque tiene también más superficie de hoja, la hoja tiene más superficie. Y eso hace pues, que haya más sombra, que tenga más beneficios también para la calidad del aire. Y todo esto pues, tiene que ver también con el cambio en el sistema de poda, tender hacia una poda más naturalizada, que la poda tradicional a lo mejor tiende hacia copas más pequeñas, que necesita además hacerla cada menos tiempo, una estructura un poco más artificial, pocos valores estéticos, como eso, más artificial en general. Y esto tiene menos impacto para la salud y para el medio ambiente. Esto es la avenida Juan 23, me parece que se llama, en Cieza, y esto ha sido el cambio de modelo que ellos están haciendo. Han pasado de una poda tradicional a una poda más naturalizada. Y esto ha empezado con una calle y cada vez la ciudadanía lo está demandando en más calles. Y está funcionando no solo en Cieza, está funcionando en muchos sitios por España. Entonces, no digo que ahora con el diseño de arbolado que hay ahora mismo pueda funcionar, pero a lo mejor pensando más las especies y los espacios antes de implementar estas acciones, sí que se puede mantener una poda como esta. Y aquí esto es un estudio que ha hecho una consultoría que se dedica a hacen muchos planes para esta cambio de paradigma. Y esto es no me acuerdo qué ciudad era de Cataluña. Hicieron este cambio de paradigma y estos creo que son en 10 años de diferencia, que pasaron de destinar, esto es el coste de mantenimiento tradicional y con este nuevo modelo, y esto es el mismo dinero que viendo que con el antiguo modelo se gastaban el 70% del presupuesto en mantener poda, en mantener los árboles que ya había existentes, un 18,5% en el mantenimiento ordinario, en cuanto a salud vegetal en torno a un 6%, y solo les quedaba un 4,6% para crear nuevas zonas verdes. Y con este cambio, ahorrando tanto dinero en poda, es verdad que a lo mejor tienen un mantenimiento ordinario un poco más periódico, pero les daba muchísimo más presupuesto para hacer nuevas plantaciones y para seguir renaturalizando la ciudad. Y la salud vegetal más o menos se mantenía. O sea que muchas veces se dice esto no es posible porque no hay dinero, pero no es simplemente cuestión de dinero. Es verdad que aunque mantenimiento parezca que vaya a necesitar más recursos, pero se ahorran de otras partidas. Y aquí pasando allá a intervenciones concretas, así para que luego podamos pensar qué podemos hacer en Jumilla, pues os pongo algunos ejemplos. Como decíais, pues crear, por ejemplo, un jardín donde pueda haber animales, donde pueda haber también incluso zona para los niños, pues también crear un jardín ornamental. Aprovechar fuentes antiguas, por ejemplo, y crear un jardín árabe, un jardín colonial o romano. O no, bueno, el parque no me acuerdo cómo se llama el parque que tenéis aquí, que tiene unas fuentes preciosas y unos bancos preciosos. El jardín del Rey Don Pedro. Ese jardín es increíble. Sí. Pues hacer cosas así, yo ese jardín lo he puesto de ejemplo ahora en otro curso que vi, me parece que tiene también que se puede usar luego muchísimo y que queda muy bonito en las fotos y para los turistas también, sí. Que al final puede usarse como elemento diferenciador del municipio. O crear eso, jardines. Creo que es el jardín botánico de Jumilla, justo, sí. Esta foto. La de abajo. Sí, y también la pongo de ejemplo siempre, porque es que al final es un reclamo muy importante y también un elemento educativo. Aquí tenemos el ejemplo que buscabas de los huertos urbanos. Este es seguro que habéis estado en Santa Eulalia, en Murcia, un jardín urbano que también ahora está sirviendo para... Estos son así, no sé si es Nueva York o eso es Murcia más cercano. Y tiene... ¿En el mismo centro de Murcia? Sí. Pues no es un solar abandonado. Bueno, ahora están teniendo algunos problemas porque al final se usaba a lo mejor
para cosas que al ayuntamiento no les interesaba que se usara. Pero sí, ahora mismo lo están controlando más, lo van a mover a otra zona porque está teniendo un éxito increíble y ha servido para revitalizar el barrio. El jardín lo cuidaban los propios vecinos del barrio y organizaban, pues hacen conciertos, hacen mercados de artesanía, luego se alimentan de lo que cultivan. ¿Y qué plantaban ahí? Pues es un huerto, o sea, lechuga, brócoli, tomates, pimientos, tomates. Y luego tienen muchísimas plantas para polinizadores también. Aquí tenéis jardines verticales y cubiertas verdes, que ya lo hemos estado hablando también. Es verdad que tiene sus limitaciones, que tiene su mantenimiento complicado, la elección de especies también es difícil, pero bueno, puede ser una opción y para espacios un poco más difíciles, pues sí que nos puede servir. Aquí os he puesto... Esto es una iniciativa también de ANSE que pusieron en marcha durante la pandemia, que era también que la ciudadanía se implicara y si no hay espacio en las calles o si tampoco hay recursos, pues que pongan sus propios balcones. Y esto pues es muy barato para el ayuntamiento también porque no tiene que mantenerlo. Y todos vamos a Andalucía y nos hacemos fotos en calles estrechas con maceteros. Esta foto la saqué el otro día de una chica que la puso en Instagram y hice un pantallazo y es como que queda muy bonito, todo el mundo hace fotos y tampoco es una cosa... Claro, y no es una cosa tampoco muy difícil y que lo mismo, tiene que surgir de que la ciudadanía lo quiera. Por comentar también algunas intervenciones de sistemas de SUDS, de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que algunos de ellos son bastante grises, como se dice, pero otros son infraestructuras verdes también, como pueden ser las cubiertas vegetadas, que esto tiene bastantes limitaciones, como os comentaba, pues que primero el edificio tiene que soportar el peso de tener ahí las plantas, el riego, tiene un alto coste de construcción, de mantenimiento muchas veces también, que bueno, a lo mejor con las especies adecuadas se puede solventar un poco, pero también hace que solo se capture la escorrentía de la cubierta donde se instalen. Al final lo que está ayudando solo para ese espacio, pero no está haciendo tampoco un impacto muy amplio. Pero en algunas ocasiones puntuales puede funcionar bien. Los jardines de lluvia. Estos también son uno de los sistemas más usados en ciudades. Pues son jardines que tienen un depósito abajo, que retienen la lluvia, a lo mejor en zonas donde no hay mucho, o sea, donde hay una necesidad de escorrentía, por ejemplo, puede ser una opción y luego este agua puede ser aprovechada también para riego, por ejemplo, para el riego del propio jardín en épocas más secas. Y aquí hay una desventaja, que es necesario evacuar el agua almacenada si lleva mucho tiempo, justo por eso, porque al final el agua está estancada. Una depresión en la cual creas una capa por encima para que retenga ese agua. Sí. Son como acequias de recogida. Vale, algo así. Entonces hace una intervención. Vale. Y eso, y que hay que mantener el coste de mantenimiento, pero como si fuera un jardín. Y este se está usando también mucho últimamente. Luego las cunetas vegetadas, que no son adecuadas para áreas llanas, pero demanda mucha extensión de suelos, es eso, para cunetas a lo mejor que necesitan también renaturalización, y no son efectivas cerca de áreas impermeables. Esto luego creo que os he puesto la foto de un manual muy interesante que hay de esto, creo que es del Ayuntamiento de Madrid, que si tenéis interés en implementar alguno de estos sistemas, es muy útil y viene eso, con un poco todas las limitaciones, todas las ventajas, para tener un poco la imagen general de a qué te enfrentas cuando quieres poner uno de estos en marcha. Y luego una cosa más simple, que es simplemente hacer una infraestructura viaria, pues crear un pequeño montículo, que no sea simplemente una línea de árboles, pero que sea un poco un jardín elevado, por así decirlo. Y luego, para fomentar la fauna, ya habéis dicho que tenéis que habéis tenido que quitar una charca, ¿no? Justo que habéis puesto, pero bueno, es una opción. Es verdad que si tenéis problemas con el mosquito tigre, a lo mejor no es lo mejor, pero intentando que a lo mejor el agua no se quede estancada, que sea una fuente más que tenga más flujo. Claro, es que atraes a alguna fauna, pero a la que quieres y a lo que no. Pero puede ser también una herramienta para acercar a la ciudadanía a la naturaleza.
hoteles de polinizadores, que tampoco creo que os gusten mucho, pero que pueden atraer a distintos tipos de invertebrados y que pueden ser un elemento de educación ambiental. Pues eso, pensando bien dónde localizarlo, pueden... Es un hotel para polinizadores, pues normalmente se acompaña, cuando pones un seto para polinizadores, pues pones también un hotel que es como una estructura que tiene distintos tipos de huecos para que cada uno intenta atraer a distintos tipos de insectos. Pues a lo mejor algunos son más para mariposas, otro más para abejas, intentar hacer... Sí, luego funcionan muy bien, por ejemplo, en huertos urbanos se ponen mucho, en colegios también, como educación ambiental, porque además también sirve como para hablar del reciclaje de los elementos. Luego, refugios para murciélagos son también soluciones muy baratas y que para control de mosquito puede ser una opción. Una caja puede costar 30 euros y 40 euros, y como mucho. Y puede servir para atraer a los murciélagos a las zonas urbanas, que aunque no estén muy bien vistos, pero tienen muchos beneficios y se pueden poner en cualquier lugar. Se pueden poner desde torres eléctricas hasta farolas y árboles. Refugios bebederos y comederos para aves, que cada uno están intentando atraer a distintos tipos de aves. Esa caja no sirve lo mismo para un ruiseñor que para un jilguero, pero bueno, que depende de lo que queramos atraer en distintos tipos de jardines, puede estar bien. Comederos y bebederos también es importante que no se pongan durante todo el año, porque al final tampoco se puede acostumbrar a los animales a tener alimento de forma artificial durante todo el año, pero que por lo menos en épocas donde sea más difícil encontrar agua, como en verano, o comida, como en invierno, pues se les puede dar una pequeña ayuda desde el centro de la ciudad. Y ya por terminar, algunas formas, pues haciendo un poco recopilatorio de cómo podéis integrar todo esto en la planificación urbana y desde el ayuntamiento, pues eso, para el diseño de las zonas urbanas, intentar que exista una conectividad ecológica con el entorno, que el paisaje sea heterogéneo, no intentar hacer el mismo diseño de jardines en todos sitios, intentar crear como una red, intentar evitar trampas que causan la fragmentación del paisaje, que también es una de las principales causas de pérdida de biodiversidad, aprovechar espacios sin uso, pues como hemos visto hay muchos tipos de intervenciones y cualquier espacio prácticamente puede ser usado de una forma o de otra, y también adaptar la luminaria pensando un poco en la fauna y también en las personas para evitar la contaminación lumínica. Algunas formas de integrar todo esto en la planificación, pues una cosa muy básica, intentar proteger zonas, que queden zonas libres mediante el planeamiento y el ordenamiento urbano, mediante los planes generales de ordenación, incorporar criterios relacionados con la biodiversidad urbana y con la infraestructura verde, crear planes propios para diseñar todas estas redes, haciendo planes de ecologización, planes de arbolado o planes de infraestructura verde, que como veis también están contemplados en la agenda urbana. Y aquí os pongo algunos ejemplos. Pues es verdad que a lo mejor intentar replicar el programa de impulso de infraestructura verde urbana de Barcelona o el plan de infraestructura verde y biodiversidad de Madrid puede sonar un poco demasiado ambicioso, pero como os decía, Cieza, por ejemplo, tiene un plan director de gestión de arbolado y de zonas verdes que yo considero que está bastante bien, si queréis echarle un vistazo. No estoy segura si está público, pero seguro que si os ponéis en contacto con el ayuntamiento os lo pueden pasar. Y luego otras, no tan centrado en la infraestructura verde, pero también contemplar otro tipo de ordenanzas para regular e intentar ser más sostenibles en las ciudades, como la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua de Madrid. Algunas publicaciones interesantes, esta es la que os comentaba de Madrid, que la podéis encontrar en internet, que es para diseñar, es una guía muy básica que nos sirve para diseñar un sistema urbano de drenaje sostenible, a lo mejor así desde cero, pero sí os puede dar una idea de cuáles se adaptan más a los requerimientos que buscáis.
y la guía de infraestructura verde municipal, que es de la asociación de ASEJA, Asociación de Jardines, no sé muy bien cuáles son las siglas, y de la Federación Española de Municipios, que también tiene como ejemplos muy interesantes. Y luego, para monitorear la biodiversidad, que bueno, ya una vez la tengamos, pues también sería interesante ver la evolución, ver si de verdad todo lo que pretendíamos y todos los servicios ecosistémicos que queríamos conseguir plantando e incorporando estas ciudades, pues intentar ver si están funcionando y si no están funcionando, poder hacer medidas correctivas también. Y para esto es importante llevar un poco un control de la flora, inventario de fauna, y también me parecía interesante implicar a la ciudadanía en ello. Hay muchísimas, por ejemplo, aplicaciones, pues por ejemplo SEO tiene una aplicación súper chula que funciona muy bien para grabar los sonidos de los pájaros y te dice qué pájaro es. Y es una aplicación súper fácil de usar y al final y funciona muy bien. O sea, yo he ido a hacer inventarios de aves con gente que yo no tengo mucho conocimiento de todas las aves, pero con gente que los decía, lo miraba yo en la aplicación a la vez y funciona casi siempre. Y es una forma de acercar a la ciudadanía también. Y en cuanto a la calidad y a la cantidad de los espacios verdes, pues intentar con sistemas, no sé si tenéis un poco cartografía de las zonas verdes, si tenéis un poco un inventario de lo que hay, pero también me parece muy interesante digitalizar todo esto y crear un inventario, poder un poco llevar también el seguimiento de estos indicadores que, como os decía, ahora mismo os quedan un poco lejos de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, de metros cuadrados por habitantes. Pues tenemos otros indicadores como longitud de zonas verdes, superficie, densidad de arbolado, conectividad o puntos de unión, que mide también cuál es la distancia entre ellos, proximidad simultánea a espacios verdes, que permiten también saber si la zona verde que tenemos en la ciudad pues está cumpliendo con las expectativas que queríamos. Y bueno, aquí quería hacer un ejercicio práctico, lo único que ya no nos va a dar tiempo. Os puedo repartir los mapas. Os había hecho un mapita de Jumilla para que señalarais un poco las zonas verdes existentes que creéis que podrían mejorarse o que creéis que necesitan un cambio. Y luego, pues para que las señalarais con rojo y luego en verde señalar los espacios donde creéis que hay una necesidad o que hay una oportunidad para señalar nuevas zonas verdes. Y un poco pensar en las zonas que identifiquemos como zonas rojas, zonas de necesidad, pensar cómo podríamos mejorarlas, y en las zonas verdes, identificadas como potenciales para introducir nuevas infraestructuras verdes, pensar cómo podríamos diseñarlas, cómo podemos empezar todos estos pasos para abordarlas y que cumplan lo que queremos. Y luego ya como último paso, que ahí tenéis a Eurovértice también para apoyar en lo que haga falta, pensar en qué mecanismos podríamos usar para financiarlas, que es algo muy importante también, que es muy bonito pensar en todo lo que podemos hacer, pero también intentar buscar cosas realistas, qué mecanismos existen y qué mecanismos están adaptados para nosotros para financiarlos. Pues como os decía, el programa LIFE es un programa que ofrece muchísimas oportunidades. El programa Interreg-Med, que acaba de salir la convocatoria, también muchas oportunidades para ciudades. Los fondos Next Generation, ahora mismo ha salido una convocatoria, salió la de renaturalización urbana, otra de prevención de riesgos de inundaciones. Fondos nacionales y regionales, la Fundación Biodiversidad también suele sacar bastantes convocatorias. Como decíais, la que os habéis llevado de soluciones basadas en la naturaleza también seguramente salga otra vez este año. Y luego el resto, pues financiación propia del ayuntamiento y también otra oportunidad que no se conoce mucho, la financiación privada. Ahora Eurovértice también es socio de un proyecto LIFE que se llama City Adapt 3 y que está creando mecanismos de colaboración público-privada entre las empresas del entorno y los ayuntamientos para que sean las empresas las que financien a través de sus estrategias de responsabilidad social corporativa que puedan financiar las acciones de adaptación al cambio climático de las ciudades. Y esto es una oportunidad porque muchas empresas ya están obligadas a destinar parte de sus beneficios a hacer este tipo de acciones
y están deseando no solo colaborar y hacerse una foto, pero de verdad dar una dotación económica. Ahora en el proyecto CityAdapt, que participan Lorquí, Molina de Segura y Alcantarilla, además de un municipio de Italia, ya llevan 132.000 euros entre todos ellos recaudados para poner acciones pilotos en el ayuntamiento, y están buscando replicantes también, están buscando tutorizar a ayuntamientos para que puedan copiar todo esto. Así que también, si estáis interesados, me lo podéis decir, que yo también estoy llevando este proyecto y nos podemos también tener alguna reunión. Así que nada, muchísimas gracias. Para lo que queráis, aquí estamos.